Muy buenas tardes, teleauditorio de GSTV, TV Aprendiendo. Estamos aquí en el cierre de las cápsulas del proyecto UPN, en el cual tenemos la compañía del profesor Omar Lee Meneses, coordinador del proyecto de prácticas profesionales y de la vinculación entre el proyecto UPN y la subdirección de profesionalización aquí en la DGES. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor y maestro. Quisiera empezar diciendo que nos comente cuál fue esa vinculación entre, cómo comienza la vinculación entre la UPN y la DGES. Bien, muchas gracias, Edgar, por la presentación, y a toda la comunidad de GES les mando un saludo aquí desde GES TV y desde la Subdirección de Superación y Actualización de Personal. ¿Cómo empieza la vinculación de las prácticas profesionales con la Universidad Pedagógica Nacional? Yo creo que empieza como todo proyecto, ¿no? Empieza de alguna manera como una pequeña bolita de nieve que se va haciendo más grande. Yo fui egresado de la maestría en Desarrollo Educativo de la UPN, generación 2008-2010, y sí, después de que terminé la maestría siempre he tenido un acercamiento con los profesores que fueron mis tutores, ¿no? Y lectores de mi tesis, una muy buena relación. Sentía que se debía seguir fortaleciendo pues al aprendizaje, y por eso me acerqué con ellos, me titulé, y en una de las charlas con el doctor José Antonio Serrano Castañeda, planteó que estaba buscando espacios, institución, para el desarrollo de practicantes, de practicantes o que desarrollaran las prácticas profesionales, alumnos de la licenciatura en Administración Educativa. Y en ese sentido se fue generando el vínculo, ¿no? Lo hablé con mi jefe inmediato, el subdirector José Antonio Hernández Espinosa, y a partir de ahí se fue construyendo una relación que derivó en este proyecto, el cual está finalizando. O sea, tú como egresado de la maestría, ese vínculo de amistad se torna también académico y laboral, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles fueron los proyectos en los cuales se insertaron los practicantes de la licenciatura de Administración Educativa de la UPN aquí en la DGES? Así es, Edgar. Fueron dos proyectos que presentaron los académicos de la UPN, lo presentaron a las autoridades. Uno fue gestión de la formación y el otro fue prácticas clínicas con inserción en escuelas secundarias. El primer proyecto consistía en tres, podemos decir, subproyectos. Uno que tenía que ver con el ámbito de las tecnologías, el otro que tenía que ver con el ámbito del desarrollo de proyectos, y el tercero que tenía que ver con un análisis de la violencia en los espacios institucionales, ¿no? Estos tres proyectos se articularon en una escuela secundaria, la Escuela Secundaria Técnica número 29, y fue un trabajo como tripartita, es decir, la academia por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, un profesor por cada uno de los proyectos, después fueron, bueno, los practicantes, y el tercero fue algo muy interesante, ¿no? Fueron los alumnos de la secundaria, pero además los padres de familia, lo cual parecía muy atractivo, ¿no? Porque era la generación de proyectos sabatinos, en donde pudiese ser un espacio de convivencia de padres, de madres, de los hijos, en un proyecto con un producto determinado, ¿no? Fue interesante el aprendizaje, escuchar a los padres de familia en estas oportunidades de enriquecimiento y de aprendizaje con sus alumnos fue muy retroalimentador. Y en el otro proyecto que te comentaba, el de gestión de la formación, se abrieron tres subproyectos. Uno tenía que ver con el diagnóstico de necesidades de formación continua, otro tenía que ver con evaluación del impacto de la formación continua, y un tercero que tenía que ver con un encuentro académico. El diagnóstico de necesidades de formación continua era de alguna manera una posibilidad de recuperar, ¿no?,
una serie de aprendizajes y sistematización de la información con respecto a algo que era necesario en la subdirección de actualización, es retomar el tema de los diagnósticos como un elemento sustancial para el diseño de estrategias formativas, ¿no? Creo que fue un aprendizaje interesante por parte de los practicantes, y a partir del análisis de las entrevistas de carácter cualitativo, que déjenme comentarles a toda la comunidad de GES y a ti también, fue con supervisores de las 4 zonas, por ser actores que consideramos importantes. Estaban ellos, tenían conocimiento con respecto a las problemáticas y necesidades de las escuelas, y además había una vinculación con las zonas de operación y gestión, y la otra, un tema que nos interesaba era la reforma educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban estos elementos, ¿no? Operando en los supervisores, conocerlos y a partir de ahí tener como un panorama, ¿no? Un primer panorama. En realidad es un primer acercamiento. El diagnóstico es un elemento mucho más complejo que no se resuelve en 3 o 4 meses, ¿no? Pero a partir de ahí salieron cosas interesantes, aprendizajes para los practicantes también y propuestas también de intervención, que eso es lo que nos interesa mucho, ¿no? Que puedan desarrollar proyectos de vinculación en los espacios de las instituciones, pues los egresados, ¿no? De estas prácticas, que sirva un aprendizaje para ellos. El otro tiene que ver con el elemento de evaluación del impacto sobre la formación continua. Aquí lo desarrolló nuestra compañera Liliana Edalid, asesora técnico-pedagógica de la Subdirección de Actualización. Ella hizo un trabajo bastante complejo, porque era hacer observación de la práctica de los docentes que se habían insertado un proceso de profesionalización a través de un diplomado que ofrecemos, cómo ese aprendizaje obtenido se estaba reflejando en las clases, en las prácticas de los docentes, y cómo además los alumnos de esos docentes estaban recuperando esos aprendizajes. Entonces había como una triangulación bastante interesante, y en ese sentido las practicantes que participaron en este proyecto pues se llevan, yo creo que una retroalimentación del escenario de la profesionalización y cómo esto se vincula en la práctica en el centro escolar donde el docente desarrolla su labor. Entonces me parece fundamental, estamos expectantes de qué resultados refleja esto por parte de las practicantes, porque resulta algo innovador. El último es el encuentro académico. El encuentro académico fue algo que habíamos de alguna manera desarrollado, bueno, fue una encomienda ya por parte de nuestra autoridad con un año de esta encomienda, y cuando se insertan los practicantes a este proyecto, de alguna manera se vinculan en la labor operativo-logística. Pero en este labor de operativo-logístico del encuentro, que fue el 24 de noviembre en la secundaria técnica número 5, era verdaderamente titánico, porque era de alguna manera analizar los trabajos. Déjame comentarte, y abro un paréntesis, el encuentro consistía en recuperar las opiniones y reflexión de la práctica de los docentes y directivos con respecto a la reforma educativa en 4 ámbitos, ¿no? Que de alguna manera lo retomamos de una propuesta de Pablo Latapí, ¿no? Lo que tenía que ver con la cuestión de la gestión, la evaluación, la práctica y la formación continua. Entonces, a partir de ahí se invitó a los docentes y directivos de la DGES a participar en este encuentro, a que pudieran escribir, a que pudieran opinar. Esto es algo que estamos abriendo, es una oportunidad de enriquecimiento, porque los actores claves de estas reformas educativas son las que las operan en las escuelas. Necesitamos abrir espacios de reflexión, y los practicantes participaron en este proceso. Estuvieron algunos colaborando en la lectura de los ensayos, en otros estuvieron gestionando la participación en la escuela secundaria número 5, en fin. Fue un enriquecimiento también muy interesante, porque esa es parte de lo que hacemos los asesores técnico-pedagógicos, ¿no? Generamos vinculaciones, generamos cuestiones logísticas, generamos también proyectos más de carácter académico, y en esas diferentes opciones, los practicantes que tuvimos la oportunidad de tenerlos en este semestre, pues estuvieron colaborando con nosotros. O sea, ¿cómo considera usted, maestro, que estos practicantes contribuyeron al desarrollo de los proyectos de la DGES? ¿Cómo ellos fueron
pieza fundamental de estos proyectos? Bueno, yo creo que fueron pieza clave. Es decir, cada proyecto tenía su propia lógica de trabajo, ¿no? Déjame compartirte en el que yo fui responsable, que fue el diagnóstico de necesidades de formación continua. Este proyecto fue pensado en gran parte como un proyecto autogestivo. Se les dio los lineamientos generales del trabajo a los practicantes y a partir de ahí ellos con su creatividad, con su entusiasmo, con su conocimiento en los estudios que llevaron en la licenciatura, fueron dándole el matiz, ¿no? Entonces fue muy autogestivo. Pero además, algo que a mí en lo particular me interesaba y lo oferté a los practicantes es la posibilidad de que puedan aprender a constituirse como equipos de trabajo. ¿A qué me refiero yo? Los practicantes desarrollaron diferentes tareas, por ejemplo, el liderazgo era compartido, tenía uno la responsabilidad de liderar el proyecto y además los otros de poder contribuir desde su ámbito al desarrollo de ese proyecto. Entonces, se rotaron los roles, por decirlo de alguna manera, y este aprendizaje de constitución de equipos de trabajo me interesaba mucho. La idea era el desarrollo de sus capacidades de promoción, de organización, de responsabilidad, porque algo que me interesaba mucho fortalecer con ellos era el análisis de que la inserción de la práctica era un preámbulo para la posibilidad de que ellos se puedan insertar a un ámbito laboral y contribuir. Es decir, no es darles como ciertos aprendizajes a través de su trayectoria en la práctica para que ellos cuando terminen su licenciatura puedan de alguna manera tener elementos de inserción a diferentes ámbitos. Y Edgar, lo que tenemos hoy en día en los espacios institucionales educativos, gubernamentales, me parece, a reserva de que opinen otro y que la comunidad de GES pueda opinar al respecto, son la elaboración de proyectos. Es decir, no nada más oferto yo un currículum vitae, sino yo ya tengo elementos en donde veo qué puedo de alguna manera contribuir y qué puedo ofrecer a esa institución. Son células que me interesaba, porque de verdad creo que hay un compromiso que tenemos las generaciones antes de ustedes a pasar estafetas y abrir caminos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, va a pasar que los practicantes puedan desarrollar liderazgos y células, si les interesa, de proyectos específicos y poder contribuir a la mejora educativa, ¿no? A través precisamente, como yo se los dije a mis practicantes, pues se trata de cacarear el huevo. O sea, lo aprendido es ahora cómo lo oferto yo y cómo me comprometo en un vínculo institución y practicantes responsable para coadyuvar a proyectos que mejoren las instituciones educativas y la educación en México, ¿no? Con este ejemplo que te comento es lo que yo percibo que ellos fueron centrales, ¿no? Centrales en el desarrollo del trabajo. Y así cada uno de los proyectos pues desarrollaron diferentes aprendizajes. En el caso particular mío, hace 2 semanas yo tuve una retroalimentación con los practicantes que está en la página de la DGES, que los invito a, TVDGES, perdón, que los invito a que la vean, DGES TV, perdón, siempre se me olvida el DGES TV, que los invito a que la vean, que es un análisis que hicieron los practicantes que compartieron conmigo el proyecto con respecto precisamente a los aprendizajes obtenidos de ambas partes, ¿no? En fin. En ese sentido, tocaste algo muy importante, maestro. El 24 de noviembre hubo la fase del encuentro, la fase que culminó en la convocatoria que se abrió desde septiembre, octubre se registran los trabajos de los directivos y de los profesores en las experiencias, así lo entiendo, y que el 24 de noviembre hay el encuentro en las mesas que tú ya mencionabas. ¿Cuáles fueron las dificultades en ese encuentro, miradas, voces y reflexiones, y los resultados previstos para ese evento? Mira, yo creo que esto de las dificultades lo hablaría como áreas de oportunidad y aprendizajes. ¿Y a qué me refiero? Creo que estos proyectos no tendrían sentido si no hay como una plataforma de generar procesos de gestión del aprendizaje y a esto me refiero que debemos de estar abiertos a que posibilite y potencialicen mejoras, ¿no?
Estamos innovando verdaderamente, Edgar, una propuesta, y esto siempre trae riesgos. Es decir, cuando rompes un poco la dinámica de la jerarquía en la toma de decisiones y de lo que se le oferta al colectivo de docentes o directivos, y dices, bueno, aquí como sujetos pensantes, críticos, conocedores de su práctica, ahora te invitamos a voltear la mirada, ¿no? Es decir, a que seas tú el actor y protagonista y que opines para que a partir de ahí hagamos un análisis y podamos construir en acompañamiento un proyecto que de verdad tenga una inserción en la innovación de las prácticas de los centros escolares. Esto, es decir, es novedoso en cierto sentido, pero que lleva muchos años desarrollándose en otros lugares. Y esto implicaba también ciertas áreas de oportunidad que habría que comentarlo, ¿no? Es decir, no estamos acostumbrados a tener escritos y ensayos, no, a invitarlos y que la gente tenga esta posibilidad. Entonces es como un caminito que se tiene que construir paso a paso, abrirlo, potencializarlo, no dejarlo, porque me parece que estamos también recuperando la experiencia del docente como un elemento central en las reformas. No hay una reforma educativa que tenga éxito si no está la recuperación de esa experiencia y de esa opinión de esos actores. No existe posibilidades. Por más que tú le digas que se tiene que hacer al otro, ¿no? Siempre habrá la posibilidad de que el otro, desde los referentes que tenga, construya una práctica. Esa es la parte que nos interesa, que se recuperen los referentes que ellos tienen con base en una reflexión de la práctica. Y la escritura, el ensayo, la narrativa, es un proceso metodológico que nosotros, algunos compañeros de la subdirección, hemos retomado para esta reflexión. Entonces, esas son las áreas de oportunidad que yo considero que se necesita como mejorar, ¿no? No estamos familiarizados con esta cuestión, ¿no? Con esta práctica, exactamente, Edgar. Y la otra parte tiene que ver precisamente con los aprendizajes obtenidos. Yo creo que fue un enriquecimiento verdaderamente muy grato. En ese sentido, tocaste un ángulo importante, los aprendizajes obtenidos. Y yo te quisiera preguntar tú coordinaste una mesa, ¿no? Junto con el doctor Juan Mario Ramos, que fue el que coordinó también las prácticas profesionales desde la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cuál fue la experiencia sustantiva en esta mesa de la profesionalización y formación continua? Bueno, qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que habría aquí dos ámbitos que me gustaría rescatar. Uno, lo que yo he perseguido de alguna manera con las prácticas profesionales, ¿no? Una vinculación entre la academia, entre la educación superior y la inserción al conocimiento de las necesidades y también de los fortalecimientos de los aprendizajes de educación básica. La presencia de doctor Juan Mario Ramos no es gratuita, fue pensada en este sentido de generar un vínculo de retroalimentación recíproca, ¿no? De educación básica con educación superior, que eso es un aprendizaje muy rico, ¿no? Porque los docentes de la pedagógica también se insertan al ámbito de las escuelas de educación básica y conocen de primera voz pues, qué está pasando por ahí. Y además también se refortalecen en su práctica docente con la experiencia de los docentes frente al grupo de educación básica. Pero la parte que a mí me gustaría más retomar es precisamente lo que comentaron ahí en la mesa, ¿no? Los profesores y directores de escuela que se inscribieron a la mesa de profesionalización formación continua. Gran parte de la temática que se desarrolló en esta mesa fue precisamente el tema de las narrativas, ¿no? Y las biografías, como una cuestión metodológica de desarrollo, de reflexión sobre la práctica, que nos parecía como muy importante retomar, y eso fue algo que les interesó. Les interesó mucho a la gente que asistió, de hecho se motivaron para insertarse en procesos diferentes, ¿no? Adquirir mayor conocimiento, conocer otros autores, otras perspectivas, escuchar a los colegas, ¿no? ¿Qué están opinando y qué viven con respecto a su desarrollo cotidiano? ¿Cómo están viviendo y cómo están recapitulando, muchas gracias, la experiencia? Esa es una parte que es fundamental, ¿no? La recapitulación de la experiencia es fundamental para nosotros porque es lo que de alguna manera te permite al sujeto que la recapitula
manera poder tener elementos de aprendizaje de su misma práctica. Es decir, a veces operamos una manera de enseñar, pero cuando damos un paro y vemos cómo estamos enseñando y cuáles son de alguna manera las ideas que van sosteniendo esa práctica y la podemos visualizar, es como muy enriquecedor, porque es lo único que permitiría hacer cambios en la práctica. El sujeto debe decidir si así él lo visualiza, cambios. No se dan por mandato institucional nada más, no tiene que ver con un análisis reflexivo de su quehacer. Vamos a hacer un paréntesis. Mira, nos dicen que las escuelas secundarias técnicas conectadas en este momento son la 57, la 56, la 5, la 41, la 94, la 96, la 6. Muchas gracias por estar atendiendo a esta entrevista de GES TV Aprendiendo. Y la secundaria técnica 56 nos dice: ¿cuándo empiezan sus diplomados pedagógicos y qué requisitos se necesitan? Bien, a la escuela 56, pues muchas gracias por el interés. Yo le pediría que se comunicara al teléfono 5588-2390, que es el área es el teléfono de la Subdirección de Actualización, para que podamos darle más informes, ¿no? al respecto. Hay diferentes diplomados, tenemos 3 diplomados que ya iniciaron. Tenemos también 2 vinculaciones con universidades para otros procesos de profesionalización. Entonces, hay una oferta educativa que le invitamos a que se acerque. Vuelvo a repetir el número: 5588-2390, o al tercer piso de la Subdirección, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, que es precisamente lo que les comentaba al inicio de esta entrevista, la Subdirección de Superación y Actualización de Personal. También nos menciona, dice, los diagnósticos que tú mencionabas en esta práctica dan un panorama de las estrategias a implementar. Bueno, de hecho, ese debiese ser el sentido, ¿no? Que precisamente el diagnóstico permita o posibilite o potencialice la posibilidad de desarrollar estrategias, ¿no? De formación, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Ahora, es importante que también lo comentemos desde dónde se desarrolla el diagnóstico y desde qué referente se desarrolla, ¿no? En el caso de los practicantes de la pedagógica y también por el trabajo que se desarrolla en la pedagógica, son de carácter cualitativo, son entrevistas de carácter cualitativo que se realizan a actores específicos y de alguna manera se hace un análisis de estas opiniones para ser recuperadas después y generar como ejes de retroalimentación y de reflexión sobre la posibilidad de la construcción de estrategias diferentes después. Sí, mira, los anfitriones del encuentro en la Escuela Secundaria 5 nos dicen que los aprendizajes nos ayudan a todos los alumnos y entendemos más y mejor las clases. ¿Tú qué nos dirías? Bueno, yo creo que sí, por supuesto, o sea, como lo comenté yo en la mesa de profesionalización e formación continua, que en lo particular y la manera en la que he construido mi práctica como asesor técnico pedagógico es precisamente el tratar de desmontar este aparato de la profesionalización en la ausencia del otro, ¿no? La formación continua, desde mi lectura, se monta en un aparato en donde la necesidad de la actualización está dictaminada por un referente distinto al que vive la práctica. La idea es escuchar a ese actor que vive la práctica y a partir de ahí reconstruir primero la relación de vinculación de asesoría y asesorado y después cómo podemos acompañarnos en este proceso que sea de doble aprendizaje. Es decir, no nada más yo como responsable de la asesoría doy un aprendizaje, sino aprendo también del otro. Claro. Y esto es lo que yo les digo a los docentes. La práctica de la docencia es verdaderamente disfrutable cuando se recupera la experiencia del aprendizaje. Un maestro que tiene esta actitud de aprender, hay como mayores posibilidades de que pueda generar un aprendizaje y una enseñanza disfrutable con el otro, ¿no? Porque se ve como un actor también con necesidades específicas, porque, bueno, de alguna manera el aprendizaje significa para mí la posibilidad de enriquecer el ámbito de la dimensión espiritual en algún sentido, de la inteligencia, es decir, no tiene que tener por un objetivo en específico, es un enriquecimiento que te ayuda a vivir la vida más plena, ¿no?
Es interesante esta parte. Finalmente, ¿cuáles serían los futuros escenarios en los cuales la DGES ofertaría en esa vinculación interinstitucional a los practicantes de la UPN? Bueno, tenemos algunas ideas para trabajar. Hay alguna propuesta de desarrollar una serie de prácticas para el siguiente semestre, con respecto a, por un lado, está pensado en dos ámbitos. Una tiene que ver con el que los practicantes puedan desarrollar un ejercicio introspectivo de su trayectoria como estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa y un ejercicio prospectivo. ¿Cuáles son, de alguna manera, las rutas en las que ellos podrían plantearse posibilidades de profesionalización de su hacer? Que me parece como muy importante por la coyuntura en la que ellos cierran su proceso formal en la licenciatura y se van a la oferta laboral, ¿no? A buscar chamba, esa es la realidad, ¿no? Y el otro tiene que ver con, la otra propuesta tiene que ver con los maestrantes. Tenemos un grupo de maestrantes que están interesados en generar una práctica de profesionalización con nosotros y de cómo generan un proyecto en donde puedan de alguna manera reflexionar sobre sus aprendizajes y cómo lo incorporan a sus prácticas, ¿no? Esto casi no se hace, es decir, se ofrece la maestría, se ofrece el curso, se ofrece el diplomado y bueno, yo ya cumplí, o sea, yo ya te presento el objetivo y bueno, pues hazte bolas, no, al final de cuentas es ir como tejiendo, ¿no?, estos aprendizajes y que también sirva de una reflexión de por qué en este momento de sus vidas, me refiero a los maestrantes, deciden profesionalizar. Desde las tradiciones que yo aprendí en la Universidad Pedagógica Nacional con el cuerpo académico que ahora colaboramos, pues había la necesidad precisamente de replantear estas cuestiones de aprendizajes significativos desde los sujetos, ¿no? Es interpelar al sujeto y que el sujeto hable desde sí, no desde el otro, desde sí, ¿no? Y esto me parece fundamental, ¿no? De trabajar con ellos, en ese sentido está pensada la práctica, son ejercicios biográfico-narrativos, ¿no? De construcción de textos que puedan ser un ejercicio también reflexivo de un hacer, ¿no? Tanto de los practicantes como de los maestrantes. En ese sentido está pensado la práctica que estaremos trabajando si a los practicantes también están interesados en inscribirse a esto por parte de la DGES. ¿Y dónde serían los escenarios? Los escenarios, Edgar, además te llevas primicias, eres muy buen entrevistador. Efectivamente serían tanto en los ámbitos de las prácticas de los maestrantes, es decir, escuelas, y sería en el posgrado, ¿no?, en donde se va a desarrollar el posgrado que se va a ofertar. Bueno, pues agradecemos tu presencia, tu experiencia en este tipo de trabajos que sin duda han sido fundamentalmente provechosos para mis compañeros en las prácticas profesionales, para todos y cada uno de los académicos en los cuales están innovando nuevas formas de hacer la práctica docente. Y agradecemos a de GES TV, TV Aprendiendo, a ti, Omar, a la profesora Ana María Escobedo, que nos ayudó en la parte del encuentro, al doctor Juan Mario Ramos, el cual nos coordinó desde esa parte, y a toda la institución, tanto a la UPN como a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por su colaboración y por su facilitación a este tipo de trabajos. Muchísimas gracias y se quedan en la programación de todos. Gracias, Omar. Hasta luego y muchas gracias, Edgar.